La mañana invernal amaneció fría y gris sobre Manhattan. Era uno de esos días en los que el cielo se fundía a la perfección con las torres de hormigón que se alzaban contra él. La escarcha se adhería a las ventanas del ático del Upper East Side, creando patrones cristalinos que refractaban la pálida luz del sol en miles de pequeños prismas. En el interior, el apartamento estaba cálido, calentado a exactamente 22 grados, pero el calor parecía vacío, artificial, incapaz de llegar al frío que se había instalado en los huesos del hombre que estaba de pie junto a las ventanas que iban del suelo al techo. Marco Santoro tenía 43 años, aunque el peso que llevaba a cuestas le hacía sentir anciano. Estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, con su traje gris carbón a medida que le quedaba perfecto, y su cabello oscuro canoso en las sienes, lo que sugería una experiencia distinguida más que la edad. Para cualquiera que lo mirara desde la calle, aunque nadie podía verlo desde esa altura, parecía ser exactamente lo que era, un hombre de considerables medios e influencia. Lo que no podían ver era el agotamiento grabado en las arrugas alrededor de sus ojos, o la forma en que su mandíbula estaba perpetuamente apretada, como si se estuviera preparando constantemente para un impacto. Detrás de él, el ático se extendía con todo su lujo cuidadosamente seleccionado. Suelos de mármol de Italia, muebles que costaban más que las casas de la mayoría de la gente, obras de arte en las paredes que habían sido adquiridas a través de canales que no hacían preguntas. Todo era perfecto, caro, hermoso. Todo carecía de sentido, señor Santoro. La voz provenía de Vincent Dinardo, el segundo al mando de Marco, y lo más parecido a un amigo que tenía en este mundo. Vincent había estado con él durante 20 años, a través del ascenso, las guerras, todo lo que los había llevado a este momento. Se paró en la puerta, su amplia figura llenando el espacio, su expresión cuidadosamente neutral. El doctor Chen está aquí. Marco no se apartó de la ventana. Hágalo pasar, doctor. Richard Chen era el cuarto psicólogo infantil que habían traído en los últimos 3 meses. El primero había sido de Colombia, muy recomendado, especializado en traumas infantiles. Duró 2 semanas antes de admitir su derrota. La segunda había venido de una consulta privada en Connecticut, una mujer con 30 años de experiencia y una pared llena de credenciales. Duró 3 semanas. El tercero había venido desde California, un especialista en mutismo selectivo que había escrito libros sobre el tema. Se marchó al cabo de 10 días, con un aire más derrotado que cualquiera de los demás. El doctor Chen entró en la sala de estar con ese optimismo cauteloso que Marco había aprendido a reconocer y a detestar. Todos llegaron pensando que serían ellos quienes lograrían el avance, resolverían el rompecabezas y serían los héroes de la historia. Todos se marcharon de la misma manera, arrepentidos, frustrados y secretamente aliviados por haber escapado. Señor Santoro, dijo el Dorchen, dejando su maletín de cuero sobre la mesa de centro de cristal. He revisado todos los informes anteriores y he preparado varios enfoques nuevos que podríamos probar hoy con Sofía. Marco finalmente se apartó de la ventana. Sus ojos oscuros, los mismos ojos que podían hacer que hombres adultos confesaran cosas que no habían hecho, que podían silenciar una habitación con una sola mirada, estaban enrojecidos. Ella está en su habitación, como siempre. El pasillo que llevaba al dormitorio de Sofía era largo y estaba lleno de fotografías. Marco las había colocado él mismo en los primeros días después de lo sucedido. Fotos de Sofía a los 3 años, a los 4, sonriendo, riendo, llena de una alegría que ahora parecía imposible. Sofía en su fiesta de cumpleaños, con la cara manchada de tarta de chocolate. Sofía en el parque alimentando a los patos. Sofía, Sofía, Sofía. El fantasma de la niña que había sido rondaba las paredes de este costoso mausoleo. Doctor Trabú. Chen llamó suavemente a esta puerta. Sofía, me llamo doctora Chen. He venido a visitarte, si te parece bien. No hubo respuesta. Nunca la había habido. Marco empujó la puerta para abrirla. La habitación era enorme, más grande que la mayoría de los apartamentos de la ciudad.
Una cama con dosel y sábanas de seda, estanterías llenas de juguetes que nunca se habían tocado. Una ventana con vistas a Central Park, aunque las cortinas siempre estaban corridas. Y en medio de todo eso, sentada en el suelo con su pijama rosa, estaba Sofía. Tenía 5 años y era pequeña para su edad, con rizos oscuros que le caían por los hombros y ojos que coincidían con los de su padre, de un marrón oscuro casi negro. Pero mientras que los ojos de Marco reflejaban la dureza ganada a través de años de decisiones difíciles, los de Sofía no reflejaban nada en absoluto. Estaba sentada con expresión ausente, las manos cruzadas en el regazo, mirando fijamente un punto de la pared que no tenía ningún interés particular. A su lado había una muñeca, ignorada. Cerca había un libro para colorear abierto, con las páginas inmaculadas y blancas. «Hola, Sofía», dijo el doctor Chen, agachándose para sentarse en el suelo a una distancia respetuosa. «He traído algo que pensé que te gustaría». Metió la mano en su bolsa y sacó un elefante de peluche, gris y suave. «Se llama Peanut. ¿Quieres cogerlo?» Sofía no se movió, no parpadeó, no reconoció que alguien había entrado en la habitación. Marco se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Había visto esta escena tantas veces que podía predecir cada momento. El doctor Chen probaba diversas técnicas: terapia lúdica, terapia artística, conversación amable, silencio, música. Sofía permanecía sentada exactamente como estaba ahora, inaccesible, encerrada en el lugar al que se había retirado hacía 3 meses. Durante una hora, el doctor Chen probó todo lo que tenía en su considerable arsenal. Le mostró marionetas, le enseñó libros ilustrados, le cantó canciones tranquilas. Simplemente se sentó con ella en un cómodo silencio. Nada. Sofía permanecía tan quieta e indiferente como una estatua, presente en cuerpo, pero ausente en todo lo que importaba. Finalmente, el doctor Chen recogió sus cosas y siguió a Marco de vuelta a la sala de estar. Vincent estaba esperando allí junto con una mujer que Marco no reconocía. Traje elegante, maletín, el aspecto de alguien acostumbrado a las conversaciones difíciles. «Este es la agente Sarah Morrison», dijo Vincent en voz baja. «Del FBI, ha estado esperando». Marco apretó la mandíbula, pero asintió con la cabeza. Era el baile que llevaban meses bailando. «Doctor, si nos disculpa». El doctor Chen dudó en la puerta. «Señor Santoro, sé que esto es difícil, pero no», le interrumpió Marco, con voz baja pero firme. «No me diga que lleva tiempo. No me diga que necesita paciencia. No me diga nada de lo que me han dicho los demás. Envíe su factura a Vincent». Después de que el Dorchen se marchara, la agente Morrison abrió su maletín. «Señor Santoro, entiendo que es una situación delicada, pero necesitamos el testimonio de su hija sobre lo que presenció. La investigación se ha estancado y sin su declaración». «Mi hija», dijo Marco, controlando cuidadosamente cada palabra, «no habla con nadie sobre nada. Así que, a menos que haya descubierto cómo leer la mente, agente Morrison, no veo cómo puedo ayudarla». «Señor Santoro, tenemos motivos para creer que la familia Moretti fue responsable del fallecimiento de su esposa. Pero sin el testimonio de Sofía, lo sé». Marco la interrumpió. «Créame, agente Morrison, soy muy consciente de quién fue el responsable». La expresión del agente se endureció ligeramente. «Si planea encargarse de esto usted mismo, yo planeo», dijo Marco, dirigiéndose a la barra y sirviéndose un whisky a pesar de la temprana hora, «ocuparme de mi hija. Todo lo demás puede esperar». Después de que el agente Morrison se marchara, frustrado, pero incapaz de seguir adelante sin pruebas, Vincent se sirvió una copa y se sentó frente a Marco. Los dos hombres permanecieron en silencio durante un largo rato, con el peso de las palabras no dichas flotando entre ellos. «Jefe», dijo Vincent finalmente, «lo hemos intentado todo. Todos los médicos de la ciudad, todos los especialistas que nos han recomendado. Quizás sea el entorno, este lugar, los guardaespaldas, los constantes recordatorios. Quizá necesite algo diferente». Marco miró fijamente su vaso. «¿Qué sugieres?» «No lo sé»,
admitió Vincent. Algo normal, algo que no parezca una prisión, ni siquiera una prisión dorada. ¿Cuándo fue la última vez que salió de este edificio? Fue a ver al doctor Patterson la semana pasada. Me refiero a salir de verdad, ir a algún sitio que no fuera la consulta de un médico o un hospital. ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo que hace una niña normal de 5 años? Marco se levantó y volvió a la ventana. Abajo, Central Park estaba cubierto por una fina capa de nieve. Podía ver gente paseando a sus perros, corredores desafiando el frío, niños construyendo muñecos de nieve con sus padres, gente normal viviendo vidas normales, el tipo de vida que Sofía debería haber vivido. Solía haber una cafetería, dijo Marco en voz baja. Hace años antes de todo esto, cuando estaba empezando y apenas llegaba a fin de mes. Un pequeño local en Queens, nada lujoso. Solía ir allí a tomar café y huevos. Lo regentaba una familia griega. Siempre olía a pan recién hecho. Me pregunto si seguirá allí. Vincent se levantó y se unió a él junto a la ventana. ¿Quieres llevarla a una cafetería? Quiero llevarla a algún lugar donde me sentí humano alguna vez. Marco dijo algún lugar que no esté relacionado con nada de esto. Algún lugar normal. Es un riesgo en un lugar público como ese. Todo es un riesgo, dijo Marco. Pero quedarse aquí atrapada en este apartamento rodeada de médicos que no pueden ayudarla y agentes que quieren utilizarla, eso no es vivir. Tiene 5 años, Vincent. Debería estar comiendo tortitas y ensuciándolo todo y comportándose como una niña, no sentada en silencio en una habitación llena de juguetes que no toca. Vincent asintió lentamente. Mañana por la mañana tendré el coche listo y organizaré la seguridad. Discreta. No, dijo Marco con firmeza. Sin seguridad evidente. Quiero que sienta que solo somos padre e hija yendo a desayunar. ¿Puedes encontrar el lugar? Se llamaba Miller's Diner y estaba en Northern Boulevard. Lo encontraré, prometió Vincent. Esa noche Marco se sentó en la habitación de Sofía durante horas. María, la niñera, la había acostado en la cama y dormía inquieta bajo las mantas. Su rostro, relajado por el sueño, parecía casi tranquilo, casi como la niña que había sido antes de aquella terrible tarde de octubre en la que todo se había hecho añicos. Marco estaba en una reunión cuando ocurrió, una cena de negocios que se había alargado, discutiendo territorios y acuerdos, el tipo de conversación que era a la vez aburrida y crucial. Le molestaba haberse perdido la hora de acostarse. Había planeado compensar a Sofía a la mañana siguiente con su desayuno favorito, tortitas con trocitos de chocolate y demasiado sirope. Su teléfono sonó a las 10:47 p.m. La voz de Vincent era tensa, controlada, y le dio la noticia con el mismo tono que utilizaba para informar de cualquier crisis. Tranquilo, eficiente, devastador. Había habido una brecha en la casa de Nueva Jersey, donde la esposa de Marco, Isabella, se había estado quedando con Sofía. El equipo de seguridad había sido neutralizado. Para cuando llegó el refuerzo, Isabella había desaparecido y Sofía fue encontrada escondida en un armario, ilesa físicamente, pero completamente inconsciente. Los médicos se lo habían explicado en términos clínicos. Mutismo selectivo traumático, trastorno de estrés postraumático, síntomas disociativos. Habían utilizado muchas palabras que significaban lo mismo. Su hija había presenciado algo tan terrible que su mente había decidido que la única respuesta segura era dejar de comunicarse por completo. En los 3 meses transcurridos desde entonces, Sofía se había convertido en un fantasma viviente. Comía cuando le ponían la comida delante, pero sin interés. Dormía, pero mal, y a menudo se despertaba gritando, sin emitir ningún sonido. Seguía instrucciones básicas. Vístete, lávate los dientes, ven aquí, pero con la obediencia mecánica de alguien que actúa por inercia en lugar de vivir. La niña vivaz, habladora e infinitamente curiosa, que una vez le había hecho 1000 preguntas sobre todo, desde las estrellas hasta los dinosaurios, pasando por el motivo por el que el cielo era azul, simplemente había desaparecido. Marco extendió la mano y le apartó suavemente un rizo de la frente. «No sé cómo llegar a ti, pequeña», le susurró.
No sé cómo traerte de vuelta, pero te prometo que voy a seguir intentándolo. Todos los días voy a seguir intentándolo. Sofía se movió ligeramente en su sueño, pero no se despertó. La mañana siguiente amaneció aún más fría que el día anterior. El pronóstico del tiempo anunciaba nieve para la tarde. Marco se vistió con cuidado, con ropa que no llamara la atención. Vaqueros, un sencillo jersey negro, una chaqueta de cuero. Se miró en el espejo y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. ¿Cuándo se había vuelto tan cansado? ¿Cuándo el peso de sus decisiones había tallado líneas tan profundas en su rostro? María había vestido a Sofía con ropa de abrigo, leggings, un suave jersey morado, botas de invierno y una chaqueta acolchada. Se sentó en el borde de la cama, con las manos cruzadas, esperando con la misma expresión ausente. Vamos a salir a desayunar, le dijo Marco, arrodillándose a su altura. Solo tú y yo. ¿Te gustaría? No hubo respuesta, ni siquiera un destello de reconocimiento. Vincent tenía el coche esperando. No era el habitual SUV negro con cristales tintados, sino un sedán plateado normal que podía pasar desapercibido en cualquier lugar. También había preparado una carpeta con información. El restaurante Miller's sigue ahí, dijo Vincent mientras conducía. Lleva allí 43 años. Sigue regentado por la misma familia. El fundador falleció, pero ahora lo lleva su hija Helen. Abren a las 6, sirven desayunos y almuerzos. Las críticas dicen que la comida es buena, el local está limpio y el barrio es tranquilo. Ayer envié a alguien a echar un vistazo. Debería ser perfecto. Marco se sentó atrás con Sofía, cogido de su pequeña mano. Tenía la piel fría a pesar de la calefacción del coche. ¿Lo has organizado? Habrá dos tipos en un coche fuera por si acaso, dijo Vincent, pero se quedarán atrás a menos que haya algún problema. Dentro serás como cualquier otro padre que lleva a su hija a desayunar. El trayecto de Manhattan a Queens duró 40 minutos debido al tráfico matutino. Marco observó cómo cambiaba la ciudad al cruzar el puente. Desde las relucientes torres de la riqueza hasta los barrios más modestos donde la gente real vivía vidas reales, habían pasado años desde la última vez que había estado en esta parte de la ciudad, años desde la última vez que había necesitado estar en un lugar que no estuviera cuidadosamente controlado y protegido. El restaurante Miller's estaba en una esquina, con su toldo rojo y blanco descolorido, pero limpio. A través de las ventanas, Marco podía ver mesas con asientos de vinilo, una barra con taburetes, paredes cubiertas de fotografías antiguas y recuerdos griegos. Un cartel pintado a mano en la ventana anunciaba el desayuno especial. 2 huevos, bacon, tostadas y café por $8,99. Estaremos dentro, le dijo Marco a Vincent. Danos una hora. La puerta sonó al entrar, liberando el aroma del café, el bacon y algo dulce. Quizás rollos de canela o pan recién horneado. Dentro hacía calor, casi demasiado después del frío exterior. El restaurante estaba medio lleno. Una pareja mayor en una mesa, un hombre leyendo el periódico en la barra, una mujer con un ordenador portátil cerca de la ventana. Gente normal haciendo cosas normales. Una camarera levantó la vista mientras rellenaba cafeteras. Era una mujer de mediana edad con ojos amables y cabello grisáceo recogido en una práctica coleta. Siéntense donde quieran, cariño, les dijo. Marco eligió una mesa cerca del fondo, no por costumbre o por seguridad, sino porque los viejos instintos tardan en desaparecer. Ayudó a Sofía a quitarse la chaqueta y la sentó en la silla frente a él. Ella se sentó con la misma expresión ausente, mirando al vacío. La camarera se acercó con los menús y una sonrisa. Buenos días, hace frío fuera, ¿verdad? ¿Les apetece empezar con un café, por favor? Dijo Marco. Y un zumo de naranja para ella. La camarera, cuyo nombre era Donna, según la etiqueta que llevaba en la pechera, dejó los menús y miró a Sofía por primera vez. Algo cambió en su expresión, un destello de preocupación, pero mantuvo la sonrisa. ¿Y cómo te llamas, cariño? Silencio. Ella es Sofía, dijo Marco en voz baja. Está teniendo un día tranquilo. Los ojos de Donna se encontraron con los de él, y en ese momento vio comprensión, no lástima,
ni juicio, solo el simple reconocimiento humano de que algo andaba mal, y lo suficiente como para no insistir. Bueno, Sofía, tenemos los mejores panqueques de Queens, si te interesa, con chispas de chocolate, arándanos o simples con mucho jarabe, lo que prefieras. Sofía no respondió, ni siquiera levantó la vista. Donna asintió suavemente. Les daré un minuto para que vean el menú. El café y el zumo están al caer. Mientras se alejaba, Marco abrió el menú sin mirarlo realmente. ¿Qué hacía allí? ¿Qué esperaba? ¿Que llevar a Sofía a una cafetería arreglaría mágicamente todo? ¿Que un cambio de aires rompería meses de silencio en los que habían fracasado profesionales cualificados? Miró a su hija al otro lado de la mesa. Estaba completamente inmóvil, con las manitas cruzadas en el regazo y la mirada fija en un punto más allá de su hombro. Parecía una muñeca, bonita y sin vida. Sofía, dijo en voz baja. Mírame, cariño. Por favor, nada. Donna regresó con el café y el zumo y los dejó con cuidado sobre la mesa. Decidid qué queréis, tortitas con trocitos de chocolate para ella, dijo Marco. Y yo tomaré el desayuno especial, huevos fritos. Entendido, cariño. Se quedaron sentados en silencio mientras el restaurante se movía a su alrededor. La pareja de ancianos se levantó para marcharse. El hombre le dio las gracias a Donna. Otro cliente entró sacudiéndose la nieve de las botas. La mujer con el portátil se rió de algo que veía en la pantalla. La vida seguía a su alrededor, mientras Sofía permanecía encerrada en su mundo silencioso. Cuando llegó la comida, Marco colocó el plato de Sofía delante de ella. 3 tortitas con trocitos de chocolate perfectas, con nata montada por encima y mantequilla derretida al lado. El tipo de desayuno que la habría hecho gritar de alegría 6 meses atrás. Tienen buena pinta, ¿verdad? Dijo, cortando un trozo del tamaño de un bocado. Prueba un poco, Sofía. Seguro que están deliciosas. Sofía no se movió, no cogió el tenedor, ni siquiera miró la comida. Marco sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Dejó el tenedor, ya sin hambre, y se presionó las palmas de las manos contra los ojos. Aquí no. No podía derrumbarse aquí, no delante de toda esta gente, no delante de su hija. Pero el peso de los últimos 3 meses se abatió sobre él de golpe. La culpa, la rabia, la impotencia, el miedo desesperado de no volver a recuperar nunca a su hija. Señor Santoro, levantó la vista y vio a Vincent de pie junto a la mesa, con evidente preocupación en su rostro, normalmente impasible. Estoy bien, dijo Marco automáticamente, aunque ambos sabían que era mentira. Cogió el tenedor con una mano que le temblaba ligeramente. Estamos bien, pero no estaban bien, nada estaba bien. Y sentado en ese restaurante, rodeado de la calidez y la normalidad que esperaba que llegaran a su hija, Marco se sentía más lejos que nunca de una solución. Sofía estaba sentada frente a él, con los panqueques intactos enfriándose en su plato, tan inalcanzables como la luna. Emma Chen limpió la barra por tercera vez esa mañana, con movimientos automáticos tras 12 años trabajando en el restaurante Miller's. El trapo se movía en círculos lentos y metódicos por el mostrador desgastado, borrando las manchas de café y los restos de azúcar, restaurando el orden en la pequeña sección del mundo que podía controlar. Afuera, el cielo se había vuelto de un tono gris más intenso y los primeros copos de nieve comenzaban a caer frente a la ventana, reflejando la luz del letrero de neón que zumbaba suavemente sobre la puerta. Miró el reloj. Eran las 9:47 m. Helen llegaría pronto para ayudar con el ajetreo del almuerzo, lo que significaba que Emma podría tomarse un descanso. Llamó a Tyler al colegio para ver cómo estaba y tal vez sentarse 5 minutos con una taza de café que no tuviera que servir a nadie más. La multitud matutina se había reducido. Ahora solo quedaban los clientes habituales. El señor Patterson, en su sitio habitual, junto a la ventana, con su crucigrama, la pareja de la floristería 2 puertas más abajo, compartiendo una pila de tortitas de arándanos como hacían todos los martes, y el hombre con la niña pequeña en la mesa del fondo. Emma los había visto en cuanto entraron.
No se trabaja como camarera durante más de una década sin desarrollar un sexto sentido para las personas. El hombre estaba claramente fuera de su elemento. Vestía de forma informal, pero cara. El tipo de informalidad cuidadosa que proviene de alguien que suele llevar trajes que cuestan más que su alquiler mensual. Había elegido la mesa del fondo con la rápida evaluación de alguien acostumbrado a evaluar las salidas y las líneas de visión. Pero fueron sus ojos los que le llamaron la atención. Agotados, desesperados. Los ojos de alguien que llevaba un peso que poco a poco lo estaba aplastando. Sin embargo, fue la niña la que le oprimió el pecho a Emma. Tenía 5 o 6 años, bonitos rizos oscuros, rasgos delicados, vestida con ropa abrigada que parecía nueva. Pero fue su quietud lo que hizo saltar las alarmas en la mente de Emma. Los niños no se quedaban quietos así. Los niños se movían inquietos, se retorcían, hacían preguntas y tocaban cosas. Esta niña estaba sentada como una estatua, y había algo en su expresión inexpresiva que hizo que los instintos maternales de Emma se despertaran con un doloroso reconocimiento. Conocía esa mirada, la había visto antes, aunque en un contexto diferente y en el rostro de otro niño. Donna salió de la cocina con 3 platos en equilibrio. La mesa 4 necesita que le rellenen, dijo, señalando con la barbilla hacia la mesa. Pero el hombre parece que está a punto de derrumbarse. Quizás sea mejor darle un minuto. Emma miró hacia allí. El hombre, el señor Toro, según había oído llamar a Donna, estaba sentado con el desayuno intacto delante de él, mirando a su hija con una expresión de profunda impotencia que hizo que Emma tuviera que apartar la mirada. Las tortitas de la niña se enfriaban en su plato. Las pepitas de chocolate empezaban a endurecerse y la nata montada se desinflaba formando un triste charco. Yo me encargo, dijo Emma en voz baja. Llevaba trabajando en Miller's el tiempo suficiente como para saber que la gente acudía a los restaurantes por todo tipo de motivos. Algunos iban por la comida, otros venían por la compañía. Otros venían porque las cafeterías eran espacios neutrales, ni el hogar ni el trabajo, un lugar intermedio donde se podía existir sin el peso de las expectativas. Y otros venían porque se estaban ahogando y no sabían a dónde más ir. Emma sirvió café recién hecho en una taza y se dirigió a la mesa del fondo. Al acercarse pudo oír la voz baja y tensa del hombre. Sofía, por favor, solo un bocado. Tienes que comer algo, cariño. Por favor. La chica, Sofía, no se movió, ni siquiera parpadeó. ¿Más café?, preguntó Emma con delicadeza, deliberadamente manteniendo un tono ligero y neutro. Marco levantó la vista y Emma vio el brillo en sus ojos. Eso significaba que estaba luchando por mantener la compostura. Sí, gracias, le rellenó la taza, con movimientos lentos y cuidadosos. ¿Qué tal están los panqueques, Sofía? No son demasiado dulces. Sin respuesta. Emma ya se lo esperaba. Observó el plato intacto durante un momento y luego tomó una decisión. ¿Sabes qué? Creo que quizás se han enfriado un poco. ¿Qué tal si te traigo una nueva tanda y tal vez... Hizo una pausa, pensando rápidamente. Tal vez podría hacerlas más especiales. ¿Qué te parece? Los ojos de Sofía parpadearon ligeramente. Era la primera señal de reacción que Emma había visto. Era apenas perceptible, solo un pequeño cambio en el enfoque, pero Emma estaba atenta a ello. Ahora vuelvo, dijo cogiendo el plato. En la cocina, el marido de Helen, George, estaba preparando la parrilla. El chisporroteo y el estallido del bacon llenaban el aire. Emma cogió un plato nuevo y colocó 3 tortitas recién hechas, aún calientes de la plancha. Añadió una generosa cucharada de nata montada, una porción de mantequilla, y luego dudó, con la mano suspendida sobre el sirope de chocolate. Tyler tenía 3 años cuando su mundo se derrumbó. 3 años, con su sonrisa de dientes separados, su obsesión por los dinosaurios y su costumbre de dibujar corazones en todo. En sus cuadernos, en el espejo del baño, en las servilletas, en el reverso de los recibos. Significa que te quiero, mamá, decía, presionando sus dedos manchados de chocolate contra la mejilla de ella. Los corazones significan amor. El accidente fue rápido. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo en una soleada tarde de martes.
La silla de coche de Tyler había cumplido su función. El impacto no lo había matado de inmediato. Había aguantado 6 horas en el hospital, el tiempo suficiente para que Emma le cogiera de la mano y le cantara todas las nanas que sabía. El tiempo suficiente para decirle todo lo que necesitaba que supiera. No el tiempo suficiente para que nada de eso importara. Emma cerró los ojos, reprimiendo el dolor que aún podía emboscarla, incluso después de 5 años. Ahora no. No se trataba de ella. Se trataba de una niña pequeña que necesitaba algo, cualquier cosa que le recordara que el mundo aún podía albergar cosas tiernas. Cogió la botella de sirope de chocolate y, con movimientos cuidadosos, dibujó un pequeño corazón en el borde del plato de Sofía. No era perfecto, sus manos no estaban lo suficientemente firmes para la perfección, pero era reconocible, un gesto sencillo, una pequeña muestra de amabilidad. Cuando volvió a la mesa, Marco estaba hablando por teléfono, en tono bajo y tenso, con alguien llamado Vincent. Se detuvo a mitad de la frase cuando vio acercarse a Emma. «Aquí tenemos», dijo Emma, colocando el plato nuevo delante de Sofía. «Tortitas recién hechas, aún calientes». Sofía bajó la mirada hacia el plato. Durante un largo momento, no pasó nada. Entonces, y Emma recordaría ese momento durante el resto de su vida. La mirada de Sofía se fijó en el corazón de chocolate. Su expresión no cambió exactamente, pero algo se transformó. Una pequeña luz parpadeó detrás de sus ojos. Emma sintió que se le cortaba la respiración. Miró a Marco, que se había quedado paralizado con el teléfono aún pegado a la oreja, observando a su hija con una intensidad que era casi dolorosa de presenciar. Sofía extendió lentamente la mano, con su pequeña mano suspendida sobre el plato. Extendió el dedo índice, temblando ligeramente, y tocó el corazón de chocolate. Solo lo tocó, trazando la línea curva que Emma había dibujado. «Es un corazón», dijo Emma en voz baja, agachándose junto a la mesa para ponerse a la altura de los ojos de Sofía. «¿Sabes lo que significan los corazones?» El dedo de Sofía siguió trazando la forma de chocolate una y otra vez, siguiendo el mismo camino. Sus labios se separaron ligeramente. La primera ruptura en la máscara inexpresiva que había estado llevando. Los corazones significan que alguien está pensando en ti. Emma continuó, con voz suave. Los corazones significan que no estás sola. Los corazones significan, hizo una pausa, con la garganta apretada. Los corazones significan amor. Sofía levantó la vista y sus ojos se encontraron. Los suaves ojos verdes de Emma y los profundos ojos marrones de Sofía, y por un segundo Emma vio más allá del muro de silencio a la niña aterrorizada que se escondía detrás de él. Una niña que había visto algo terrible. Una niña que había dejado de confiar en que el mundo fuera un lugar seguro. Una niña que se ahogaba en el silencio porque las palabras se habían vuelto demasiado peligrosas. Emma conocía ese miedo. Lo había sentido ella misma en los días, semanas y meses posteriores al accidente de Tyler. Cuando hablar era como admitir que el mundo seguía girando a pesar de que su hijo ya no estaba. Cuando el silencio parecía la única respuesta leal a una realidad demasiado cruel para reconocerla. «No tienes que hablar», dijo Emma en voz baja. Solo a Sofía, aunque sabía que Marco estaba escuchando cada palabra. «No pasa nada. A veces las palabras son demasiado difíciles, pero quizá podrías probar los panqueques. Están muy buenos y están calientes, y las cosas calientes ayudan, incluso cuando todo lo demás parece frío». Sofía volvió a mirar su plato. Su mano se movió lentamente del corazón de chocolate al tenedor, tan lentamente que Emma contuvo la respiración. Lo cogió, cortó un pequeño trozo de tortita, se lo llevó a la boca y le dio un mordisco. Marco hizo un ruido como si le hubieran dado un puñetazo. Emma lo miró y vio lágrimas corriendo libremente por su rostro, con el teléfono olvidado sobre la mesa. Se llevó ambas manos a la boca mientras observaba a su hija comer. Sofía masticó mecánicamente, tragó y luego dio otro bocado. Sin entusiasmo. No había alegría en ello, ni placer, pero estaba comiendo. Después de 3 meses en los que había que convencerla para que comiera siquiera unos bocados, ahora comía por sí misma. Emma se levantó lentamente, sin querer romper el momento. «Os dejaré un poco de intimidad», dijo. «Pero si necesitáis algo, cualquier cosa,
Solo tenéis que hacerme una señal, ¿vale? Regresó a la encimera antes de que sus propias lágrimas comenzaran a brotar. Donna levantó la vista del café que estaba sirviendo y dejó inmediatamente la cafetera sobre la mesa. Oye, dijo Donna, con expresión preocupada. ¿Estás bien? Emma asintió con la cabeza y se secó rápidamente los ojos. Sí, lo siento. Es esa niña. Algo le pasa. Me lo imaginaba, dijo Donna. ¿Quieres hablar de ello? No, respondió Emma. Pero gracias. Creo que necesito tomarme un descanso. Se dirigió a la pequeña oficina de la parte trasera, que en realidad era un armario con un escritorio y un archivador, y se sentó con pesadez en la silla chirriante. Le temblaban las manos. Las apretó contra los muslos y se concentró en respirar, en no dejar que los recuerdos la devoraran por completo. El terapeuta que había visto tras el accidente de Tyler le había dicho que el trauma te cambia, que puedes dejar que te amargue o que te haga más compasiva. Emma había elegido la compasión, aunque había días en los que la amargura parecía más fácil. Días en los que ver a los hijos de otras personas sanos, vivos, hablando y riendo le parecía como puñaladas en el pecho. Días en los que la injusticia de todo ello le daba ganas de gritar. Pero luego había momentos como este. Momentos en los que podía utilizar su dolor para reconocer el de otra persona. Cuando podía ofrecer un pequeño gesto de amabilidad que pudiera importar. Cuando podía dibujar un corazón de chocolate en un plato y ver cómo llegaba a un niño al que los profesionales no habían podido tocar. Quizás por eso seguía aquí, trabajando turnos dobles en una cafetería, levantándose cada mañana, aunque su hijo nunca lo hiciera. Quizás eso era lo que había significado la vida de Tyler, que Emma pudiera reconocer el sufrimiento e intentar aliviarlo, aunque fuera de forma insignificante. Se concedió 5 minutos, luego se lavó la cara en el pequeño baño, se volvió a hacer la coleta y volvió a la sala. La cafetería se había llenado. Un grupo de obreros de la construcción había ocupado 2 mesas y la preparación del almuerzo empezaba a acelerarse. Emma se sumergió en el ritmo familiar del trabajo, tomando pedidos, sirviendo café, gritando las peticiones a George en la cocina. Pero no perdía de vista la mesa del fondo, donde Marco y Sofía seguían sentados. Sofía se había comido aproximadamente la mitad de sus tortitas, más de lo que probablemente había comido en una sola sentada en meses, a juzgar por la reacción de su padre. Marco apenas había tocado su comida, pero ahora estaba sentado más erguido. Parte de la desesperada impotencia había sido sustituida por algo que parecía casi esperanza. Cuando estuvieron listos para irse, Marco se acercó al mostrador, donde Emma estaba atendiendo a otro cliente. Esperó pacientemente a que ella terminara y entonces la miró a los ojos. «No sé qué has hecho», dijo con voz ronca. «Pero gracias, te lo agradezco. Solo dibujé un corazón», dijo Emma con sencillez. «A veces eso es suficiente. ¿Cuánto te debo?» Emma miró la caja registradora. 1847. Marco sacó su billetera, pero en lugar de contar los billetes, dejó uno de 100. «Quédate con el cambio». «Señor, eso es demasiado». «No es suficiente», dijo Marco con firmeza. «Créeme, no es ni de lejos suficiente». Dudó y luego añadió. «Estaría bien si volviéramos mañana. Tal vez». Emma sonrió. «Estamos aquí todos los días, a la misma hora, con los mismos panqueques». «El corazón, sin embargo», dijo Marco, y ahora había algo casi desesperado en su voz. «¿Podría? ¿Le importaría hacerlo de nuevo?» La sonrisa de Emma se amplió. «Puedo hacer corazones». Los corazones son fáciles. Algo pasó entre ellos en ese momento. Un entendimiento, tal vez, un reconocimiento de que ambos eran personas que habían sido destrozadas por la pérdida y estaban haciendo todo lo posible por seguir adelante a pesar de ello. Emma no conocía su historia y él no conocía la de ella, pero ambos sabían cómo era cuando alguien apenas podía aguantar. «Mañana entonces», dijo Marco. Miró a Sofía y que estaba de pie junto a la puerta con Vincent. ¿Cuándo había entrado, mirando fijamente a la nada otra vez? Al mismo tiempo. Después de que se marcharan, Donna se acercó a Emma.
Menuda propina. Sí, dijo Emma, guardando el dinero en la caja registradora y sacando su parte para el tarro que tenían debajo del mostrador. ¿Sabes quién era, verdad? Preguntó Donna en voz baja. Marco Santoro. He visto su foto en los periódicos. Digamos que no se dedica precisamente a un trabajo legal, si sabes a lo que me refiero. Emma observó por la ventana cómo Marco ayudaba a Sofía a subir a un sedán plateado. Sé cómo es el silencio, dijo en voz baja, y yo sé cómo es cuando alguien haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para ayudar a su hija. Eso es lo que vi. Ten cuidado, advirtió Donna, los hombres así son peligrosos. Quizá, admitió Emma, pero ahora mismo su hija necesita ayuda y yo puedo ayudarla, así que lo haré. Esa noche, en su pequeño apartamento de Atoria, Emma preparó la cena para una persona. Pasta con salsa envasada, nada sofisticado, y la comió mientras veía nevar fuera de su ventana. Su apartamento era modesto, pero limpio, decorado con el tipo de muebles genéricos que se encuentran en los catálogos de alquiler y en las rebajas. Los únicos toques personales eran las fotografías de la estantería. Tyler a diferentes edades, sonriendo, riendo, vivo, y momentos capturados que nunca volverían a repetirse. Hoy he conocido a una niña pequeña, dijo Emma a las fotografías, como hacía casi todas las noches. Me recuerda a ti, no por tu aspecto, sino porque está perdida, Tyler. Está muy perdida, y creo que quizá yo pueda ayudarla a encontrar el camino de vuelta. ¿Te gustaría? Creo que sí. Siempre quisiste ayudar a la gente. La nieve seguía cayendo suave y silenciosa, cubriendo la ciudad de blanco. Emma terminó su cena, lavó su plato y se acostó temprano. Tenía otro turno a las 6:00 y algo le decía que mañana iba a ser un día importante. Tenía razón. Marco Santoro no era un hombre que dejara las cosas al azar. En su mundo la información era moneda de cambio, y la ignorancia podía acabar contigo. Así que cuando salió del restaurante Miller's aquella primera mañana con Sofía, que se había comido medio plato de tortitas, más comida de la que había consumido voluntariamente en 3 meses, su primera llamada fue a Vincent. Necesito toda la información sobre la camarera, dijo mientras el sedán se incorporaba al tráfico. Emma Chen, todo. Antecedentes, familia, finanzas, redes sociales, multas de aparcamiento. Quiero saber quién es. Vincent no lo cuestionó. Nunca lo hacía. Lo tendré para esta noche. En el asiento trasero, Sofía permanecía en su habitual silencio, pero algo había cambiado. Sus dedos se movían, trazando patrones invisibles en su pierna. Marco la observaba con atención, temeroso de albergar esperanzas, temeroso de creer que un corazón de chocolate dibujado por una desconocida pudiera ser la llave que abriera la prisión de su hija. El expediente llegó a las 8 p.m., entregado por mensajería en el ático. Marco se sirvió un whisky y se acomodó en su sillón de cuero para leer, esperando encontrar algo. No estaba seguro de qué. Algún ángulo, alguna explicación de por qué una camarera cualquiera había tenido éxito donde los especialistas habían fracasado. Lo que encontró fue más simple y más devastador de lo que había anticipado. Emma Louise Chen, 37 años, nacida en Sacramento, se mudó a Nueva York hace 12 años y trabajó en Miller's Diner durante los últimos 11 años. También trabajaba a tiempo parcial en una librería en Atoria. Se divorció hace 8 años, una separación amistosa, sin dramas. Tenía un hijo, Tyler Chen, nacido el 15 de marzo de 2015, fallecido el 22 de agosto de 2020 en un accidente de tráfico. El conductor estaba ebrio, perdió el control y se saltó un semáforo en rojo. Tyler tenía 3 años. Marco dejó el expediente y se presionó los ojos con las palmas de las manos. El universo tenía un cruel sentido de la ironía. De todos los restaurantes de Nueva York, había entrado en uno donde la camarera sabía exactamente lo que se sentía al perder a un hijo. No de la misma manera que Sofía, que seguía viva, seguía respirando. Pero Emma Chen comprendía la devastación particular que supone ver extinguirse la luz de un hijo. Cogió el teléfono y lo miró fijamente durante un largo rato antes de volver a llamar a Vincent. ¿Has leído el expediente?
preguntó Marco. Sí, jefe, está limpia, sin conexiones, sin deudas, sin señales de alarma. Solo una mujer trabajadora que intenta salir adelante. Su hijo. Lo vi, dijo Vincent en voz baja. Menuda faena. Marco se acercó a la ventana y miró las luces de la ciudad. Ella no quiere nada de nosotros. No está tramando nada. No lo parece. Supongo que algunas personas son buenas, incluso cuando la vida les da todas las razones para no serlo. Volveremos mañana, dijo Marco. Y al día siguiente, y todos los días que sean necesarios, ¿crees que lo del corazón volverá a funcionar? No lo sé, admitió Marco. Pero es lo primero que le ha llegado en 3 meses. Así que sí, vamos a volver. Establecieron una rutina. Cada mañana a las 9:30, Marco y Sofía llegaban al Miller's Diner. Siempre se sentaban en la misma mesa del fondo. Emma siempre les servía y siempre dibujaba un pequeño corazón de chocolate en el plato de Sofía. La primera semana, Sofía comió sus tortitas con los mismos movimientos mecánicos, pero las comió. Eso solo ya era una victoria. Marco observaba a su hija como un halcón, catalogando cada pequeño cambio. El tercer día, Sofía trazó con los dedos el corazón de chocolate antes de empezar a comer. El quinto día miró a Emma cuando le sirvió el plato. El séptimo día le tembló la comisura de los labios. No era exactamente una sonrisa, pero era algo. Emma nunca la presionó. Nunca le hizo preguntas directas a Sofía ni intentó forzar la conversación. Simplemente estaba allí, con su presencia amable y constante. A veces se sentaba en la mesa frente a Sofía durante unos minutos en los momentos de menos actividad, sin decir mucho, simplemente estando allí. A veces tarareaba suavemente mientras limpiaba las mesas cercanas. A veces traía lápices de colores y los dejaba sobre la mesa sin decir nada. Fue el noveno día cuando Sofía cogió un lápiz de colores. Marco estaba mirando su teléfono, un mensaje de Vincent sobre negocios en el que apenas podía concentrarse, cuando oyó el suave rasguño de la cera sobre el papel. Levantó la vista y vio a Sofía dibujando en el mantel individual de papel, con su pequeña mano moviéndose con trazos cuidadosos y deliberados. Se le encogió el corazón. Estaba dibujando una casa, sencilla, infantil, del tipo que podría hacer cualquier niño de 5 años. Un cuadrado con un techo triangular, una puerta, ventanas, pero luego añadió 3 figuras de palitos, una alta, otra mediana y otra pequeña. Emma apareció en la mesa como si la hubieran llamado, con 2 tazas de café en la mano. Echó un vistazo al dibujo y su expresión se suavizó. Es una casa preciosa, dijo, dejando la taza de Marco. ¿Quién vive ahí? La mano de Sofía dudó sobre el papel, pero luego continuó. Dibujó un sol en la esquina, un árbol, un perro. Cada añadido parecía significativo, cargado de un significado que Marco no acababa de descifrar. Ya sabes, dijo Emma, deslizándose en el asiento frente a Sofía. A mí también me gusta dibujar. No soy tan buena como tú, pero lo intento. Cogió un lápiz de color azul y empezó a dibujar en su parte del mantel individual. Una simple flor. Cuando estoy triste, dibujar me ayuda. Es como si los sentimientos que son demasiado grandes para expresarlos con palabras pudieran caber en los dibujos. ¿Tiene sentido? Sofía miró a Emma, la miró de verdad y asintió con la cabeza. Solo una vez, apenas, pero fue un asentimiento. Fue un reconocimiento. Fue comunicación. Marco sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Vincent, sentado en la barra fingiendo leer el periódico, le miró y le hizo un pequeño gesto de reconocimiento con la cabeza. Estaban presenciando algo importante. Si quieres, continuó Emma, con voz suave y cautelosa, puedes dibujar más, lo que quieras dibujar, y yo me sentaré aquí contigo mientras lo haces. ¿Te parece bien? Sofía cogió el lápiz de color rojo. Su mano se movió por el papel y Marco observó con creciente temor cómo dibujaba formas oscuras, sombras. Su mano presionaba con más fuerza y la cera dejaba marcas gruesas y agresivas. Dibujó una figura alta, amenazante, y luego la cubrió de rojo, más rojo, rojo por todas partes. La mano de Emma cubrió suavemente la de Sofía, deteniendo los movimientos frenéticos. No pasa nada, le susurró. Ahora estás a salvo.
Estás a salvo. La mano de Sofía temblaba. Dejó caer el lápiz y miró a Emma con los ojos llenos de lágrimas. Las primeras lágrimas que Marco había visto en ella desde aquella terrible noche. ¿Quieres parar?, le preguntó Emma. Sofía negó con la cabeza. Cogió el lápiz negro y siguió dibujando. Una mujer tumbada, más rojo. Sus movimientos se volvieron espasmódicos, desesperados, y Marco se dio cuenta con horror de que estaba dibujando lo que había visto, lo que había presenciado, lo que la había destrozado. Sofía, dijo él con voz quebrada, cariño, no tienes por qué hacerlo. Pero Emma le miró a los ojos y negó ligeramente con la cabeza. Déjala, articuló con los labios. Sofía dibujó y dibujó. La historia se derramó sobre el mantel individual en imágenes crudas y desgarradoras. Una casa, gente, sombras, violencia, escondites, y en una esquina, una pequeña figura en lo que parecía un armario, con lágrimas corriéndole por la cara. Cuando terminó, Sofía dejó el lápiz de colores y se quedó mirando su dibujo. Todo su cuerpo temblaba. Emma se inclinó sobre la mesa y tomó suavemente las manos de Sofía entre las suyas. Gracias por enseñármelo, le dijo. Debió de ser muy aterrador. Has sido muy valiente. Los labios de Sofía se movieron. No salió ningún sonido, pero Marco pudo leer la palabra. Mamá, tu mamá, dijo Emma, y ahora también tenía lágrimas en los ojos. La echas mucho de menos. Sofía asintió, y entonces, por fin, después de 3 meses de silencio, empezó a llorar. Unos sollozos desgarradores que sacudían su pequeño cuerpo. Emma se movió al lado de Sofía en la mesa y la abrazó, sosteniéndola mientras lloraba y meciéndola suavemente. No pasa nada, murmuró Emma. Déjalo salir. No pasa nada por llorar. No pasa nada por estar triste. No pasa nada. Marco se quedó paralizado, viendo cómo esta desconocida consolaba a su hija de una forma que él no había sido capaz. Una parte de él quería apartar a Sofía, ser él quien la abrazara, pero reconoció que ese momento les pertenecía a ellas, a esta mujer que entendía el dolor y a esta niña que necesitaba a alguien que la entendiera. El restaurante se había quedado en silencio. Los demás clientes evitaban mirar, pero Marco podía sentir su atención, su simpatía. Donna apareció en la mesa con una caja de pañuelos y la dejó sin decir nada. Luego volvió a desaparecer. Después de mucho tiempo, los sollozos de Sofía se calmaron hasta convertirse en hipos y luego en una respiración entrecortada. No se apartó de Emma, solo se recostó contra ella como si estuviera demasiado agotada para sentarse por sí misma. ¿Mejor?, preguntó Emma en voz baja. Sofía asintió con la cabeza contra su hombro. ¿Quieres ir a casa y descansar? Otra vez asintió. Emma miró a Marco. Creo que ya ha tenido suficiente por hoy. Marco asintió, incapaz de hablar. Sacó su cartera, pero Emma lo detuvo. No, dijo con firmeza. Nada de dinero. No hago esto por dinero. Tengo que pagarte algo. Tienes que cuidar de tu hija, le interrumpió Emma. Eso es todo lo que tienes que hacer. Tráela mañana si quieres o no. Pero esto no es por dinero. ¿Por qué haces esto?, preguntó Marco, soltando por fin la pregunta que llevaba días reprimiendo. No nos conoces. Somos desconocidos. ¿Por qué te importa? La expresión de Emma era complicada, triste y feroz al mismo tiempo, porque sé lo que es perder a un hijo. Y si puedo ayudarte a evitar que pierdas al tuyo, aunque ella todavía esté aquí, entonces tal vez la vida de Tyler haya significado algo. Tal vez su pérdida pueda ayudar a que otra persona encuentre la suya. La visión de Marco se nubló. Lo perdiste hace 5 años, dijo Emma. En un accidente de coche. Tenía 3 años. Y durante mucho tiempo pensé que no lo superaría, pero lo hice. Y aprendí que la única forma de vivir con ese tipo de dolor es utilizarlo para reconocer el dolor en los demás, para ayudar en lo que puedas, para dibujar corazones de chocolate en platos cuando una niña pequeña necesita recordar que el mundo todavía puede albergar cosas tiernas. Marco dobló con cuidado el mantel individual con el dibujo de Sofía y lo guardó en su chaqueta. Siento mucho tu pérdida, lo siento mucho. Lo sé, dijo Emma, y yo también siento la tuya. Aunque tu hija sigue respirando,
Has perdido algo. Lo veo. ¿Estarás aquí mañana?, preguntó Marco. Trabajo todos los días, dijo Emma. El mismo turno, los mismos corazones de chocolate. Esa noche, Marco extendió el dibujo de Sofía sobre su escritorio y lo estudió. Vincent se quedó a su lado, ambos en silencio mientras examinaban las imágenes toscas pero inconfundibles. Definitivamente son los hermanos Moretti, dijo Vincent, finalmente, señalando las figuras altas y amenazantes. El que tiene la cicatriz. Podría ser Antonio, siempre lleva ese sombrero. Y esta, Marco tocó la figura cubierta de rojo que yacía en el suelo, es Isabela. Sabíamos que eran los responsables, dijo Vincent con cautela. Pero ahora tenemos la confirmación de Sofía. Lo vio todo, dijo Marco con voz hueca. Ella estaba allí. Los vio. No pudo terminar la frase. El FBI querrá esto, dijo Vincent. Lo sé. Marco se quedó mirando el dibujo. Pero aún no. Sofía está empezando a asimilarlo. No la someteré a interrogatorios y testimonios hasta que esté preparada, hasta que sea más fuerte. Jefe, cada día que esperamos es un día que Sofía tiene para recuperarse. Marco lo interrumpió. Los Moretti no van a ir a ninguna parte. Creen que se han salido con la suya. Deja que sigan creyéndolo un poco más. Vincent asintió. ¿Y la camarera Emma? ¿Qué pasa con ella? Se está volviendo importante para Sofía. Eso la convierte en un lastre. Si alguien quisiera llegar hasta ti, nadie sabe nada de ella, dijo Marco con firmeza. Y nadie lo sabrá. Mantenemos la seguridad discreta. No cambiamos nuestra rutina y no hacemos nada que convierta a Emma o a ese restaurante en un objetivo. Entendido. Entendido. Los días se convirtieron en semanas. Sofía siguió dibujando y cada sesión revelaba más de lo que había presenciado. Emma se sentó con ella durante todo el proceso, sin pestañear, sin mostrar horror por la violencia representada con trazos infantiles de lápiz de colores. Simplemente le dio espacio a Sofía para que expresara su trauma a su propio ritmo, a su manera, y poco a poco, gradualmente, Sofía comenzó a recuperarse. Empezó con pequeñas cosas. El día 15, estableció contacto visual con Marco voluntariamente. El día 18 le cogió la mano en el coche. El día 21 señaló algo que quería, un libro en el escaparate de una tienda. Era la primera vez en meses que expresaba un deseo. Pero seguía sin hablar. Las palabras estaban encerradas. Era demasiado peligroso liberarlas. Emma nunca la presionó. Introdujo otras formas de comunicación. Le enseñó a Sofía señales sencillas con las manos. Pulgar hacia arriba para decir sí, pulgar hacia abajo para decir no. Le enseñó a señalar imágenes cuando necesitaba algo. Creó un pequeño cuaderno en el que Sofía podía dibujar cuando las palabras le resultaban demasiado difíciles. Marco observaba todo esto con una mezcla de gratitud y algo más, algo incómodo que finalmente reconoció como culpa. Esta mujer le estaba dando a su hija algo precioso: paciencia, comprensión, aceptación incondicional, y lo hacía sin pedir nada a cambio, sin pago, sin reconocimiento, sin beneficio para ella misma, solo por pura compasión desinteresada. Todo cambió el día 24. Estaban en la cafetería. La rutina matutina seguía como siempre. Sofía dibujaba mientras Emma le rellenaba el café a Marco. El dibujo de hoy era diferente, más alegre. Sofía dibujaba flores, mariposas, cosas que no eran oscuras ni violentas. Emma sonrió. Son preciosos, Sofía. Me encantan las mariposas. Sofía la miró. Sus labios se movieron, formando palabras. No salió ningún sonido, pero Emma pudo leerlas. Gracias. De nada, cariño, dijo Emma, con la voz cargada de emoción. Entonces Sofía se volvió hacia Marco. Sus ojos se encontraron con los de él. Realmente se encontraron con reconocimiento, presencia y conciencia. Sus labios se movieron de nuevo. Te quiero, papá. Marco perdió el control. Se inclinó sobre la mesa y abrazó a su hija, sosteniéndola como si temiera que desapareciera. Yo también te quiero, pequeña. Mucho, muchísimo. Sofía rodeó su cuello con sus delgados brazos y se aferró a él con fuerza. Cuando Marco finalmente la soltó, miró a Emma. ¿Cómo puedo agradecértelo?
No hace falta, dijo Emma, pero Marco ya estaba negando con la cabeza. Por favor, dijo, déjame hacer algo, lo que sea. Emma se quedó callada un momento y luego dijo, cuéntame lo que pasó. He visto lo que dibujó Sofía. Sé que fue testigo de algo terrible, pero no conozco toda la historia y creo que necesito entenderla. Marco miró a Vincent, quien asintió sutilmente. Habían mantenido a Emma a distancia deliberadamente, sin querer involucrarla en su mundo, pero ella ya estaba involucrada. Lo estaba desde el momento en que dibujó aquel primer corazón de chocolate. Aquí no, dijo Marco. ¿Podemos vernos en otro sitio después de tu turno? Emma dudó y luego asintió. Hay un parque cerca de aquí, el Parque Atoria. Estaré allí a las 3. El parque estaba frío. Los árboles desnudos se recortaban contra el cielo gris. Emma se sentó en un banco con vistas al agua, con las manos envueltas alrededor de una taza de café de un vendedor ambulante cercano. Cuando Marco llegó sin Sofía, ella notó que se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Entonces Marco comenzó a hablar. Le contó sobre Isabella, no sobre su esposa. Habían estado separados durante 2 años antes de su fallecimiento. Pero la madre de Sofía, ¿cómo había llevado a Sofía a la casa de Nueva Jersey para pasar el fin de semana? Cómo el mundo de Marco, el mundo que había construido a través de decisiones que no podía deshacer, los había seguido hasta allí. Cómo la familia Moretti, en un intento por enviar un mensaje, había violado la seguridad y había hecho lo impensable. Se suponía que Sofía debía estar durmiendo, dijo Marco, con voz hueca, pero ella había bajado a por agua, lo vio todo, y cuando se dieron cuenta de que estaba allí, podrían haber... No pudo terminar. Pero no lo hicieron, dijo Emma en voz baja. No. Ella corrió y se escondió en un armario. El equipo de seguridad llegó minutos después, pero él negó con la cabeza. Isabela ya se había ido y Sofía se había refugiado en algún lugar donde no podíamos alcanzarla. Emma se quedó callada, procesando la información, y los responsables seguían ahí fuera. Marco dijo, el FBI sabe quién lo hizo. Yo sé quién lo hizo, pero sin el testimonio de Sofía no hay caso, solo sospechas. Ella no está preparada para eso, dijo Emma con firmeza. Testificar significa revivirlo. Significa que unos desconocidos le hagan preguntas, haciéndola recordar cada detalle. Necesita más tiempo. Lo sé, dijo Marco. No voy a presionarla. Su recuperación es más importante que la venganza. Emma lo miró con dureza. ¿De verdad? Porque no pareces el tipo de hombre que deja pasar las cosas. Marco la miró a los ojos. No lo soy, admitió, pero también soy padre, y ahora mismo mi hija necesita que sea eso más de lo que necesita que sea. Lo que soy. ¿Y qué es usted, señor Santoro? Ya sabe lo que soy, dijo Marco en voz baja. Es usted una mujer inteligente. Probablemente ya lo haya descubierto. He descubierto que es un hombre que ama a su hija, dijo Emma. Todo lo demás son solo detalles. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, contemplando el agua. Gracias, dijo Marco finalmente. Por todo, por verla cuando nadie más podía, por ser paciente, por preocuparte. Te dije por qué hago esto, dijo Emma. Tyler, dijo Marco. Leí sobre él. Lo siento. Emma sonrió con tristeza. Todo el mundo siempre lo siente, pero sentirlo no cambia nada. No lo trae de vuelta. No hace que el dolor desaparezca. Hizo una pausa. Pero ayudar a Sofía, eso sí que sirve para algo. Hace que su vida tenga sentido. Hace que el dolor sea útil. Eres una persona extraordinaria, Emma Chen. No, dijo Emma. Solo soy alguien que entiende. Y a veces eso es todo lo que cualquiera necesita, alguien que entienda. El día 31, exactamente un mes después de aquel primer corazón de chocolate, Sofía susurró sus primeras palabras en voz alta. Estaban sentadas en la mesa del Miller's Diner. Emma acababa de poner los panqueques de Sofía con el ya habitual corazón de chocolate cuando Sofía la miró. Me hicieron daño, mami. Susurró, con la voz oxidada por la falta de uso, pero clara. Le hicieron daño y no se despertaba. El restaurante pareció detenerse.
Emma se arrodilló junto a la mesa y tomó las manos de Sofía. Lo sé, cariño. Siento mucho que haya pasado eso. Intenté ayudarla, continuó Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro, pero era demasiado pequeña. No pude ayudarla. La ayudaste, dijo Emma con firmeza. Sobreviviste. Estás aquí. Eso es lo que ella hubiera querido, que estuvieras a salvo. Sofía echó sus brazos alrededor del cuello de Emma, y Emma la abrazó mientras lloraba. Esta vez eran lágrimas de verdadera curación, no los sollozos desesperados de antes. Marco las observaba, y por primera vez en 3 meses, sintió algo parecido a la esperanza. Una esperanza real, no la esperanza desesperada y aferrada de un hombre que se ahoga, sino la esperanza sólida que surge al ver un progreso real. Su hija estaba volviendo. Estaba destrozada. Sí, sin duda traumatizada, pero hablaba. Sentía. Se estaba curando. Y todo gracias a un corazón de chocolate dibujado por una camarera que entendía el dolor. 2 semanas después de que Sofía pronunciara sus primeras palabras en la cafetería, la agente Sarah Morrison recibió una llamada inesperada. El abogado de Marco Santoro solicitó una reunión, no en la oficina del FBI, sino en un lugar neutral, una sala de conferencias de un prestigioso bufete de abogados en el centro de Manhattan, donde todo pudiera documentarse y ser oficial. Morrison llegó con su compañero, el agente David Reeves, y una especialista en traumas infantiles llamada doctora Patricia Hoffman. Les habían informado sobre el estado de Sofía, sobre los meses de silencio, sobre los intentos fallidos de innumerables profesionales por llegar a ella. Morrison había perdido sinceramente la esperanza de obtener el testimonio que necesitaban para construir un caso contra la organización Moretti. Cuando Marco Santoro entró con su hija, Morrison apenas reconoció a la niña de los archivos. Sofía seguía pareciendo frágil, demasiado delgada, demasiado pálida, con ojeras que delataban noches difíciles. Pero estaba presente. Su mano estaba entrelazada con la de su padre. Y aunque se mantenía cerca de él, había una conciencia en sus ojos que antes no había. Detrás de ellos venía alguien que Morrison no esperaba, Emma Chen, la camarera de Queens. Llevaba una pequeña bolsa y tenía una expresión de determinación protectora que dejaba claro que no era solo una espectadora. Gracias por aceptar reunirse con nosotros aquí, comenzó el abogado de Marco. Una mujer inteligente llamada Catherine Walsh, especializada en casos difíciles. Mi cliente comprende la importancia del testimonio de Sofía para su investigación. Sin embargo, hay condiciones. Morrison intercambió una mirada con Reeves. ¿Qué tipo de condiciones? Sofía prestará declaración hoy en su totalidad, pero lo hará en presencia de Emma Chen. La señora Chen ha sido fundamental en la recuperación de Sofía y se ha ganado su confianza de una manera que, sin faltar al respeto al Dr. Hoffman, los desconocidos no han logrado. Además, esta declaración será grabada y podrá utilizarse en procedimientos legales. Pero no se exigirá a Sofía que testifique en persona a menos que sea absolutamente necesario. Si el testimonio en la sala del tribunal resulta inevitable, se tomarán medidas para adaptarse a su edad y a su trauma. Eso no es lo que Morrison había empezado a decir. Pero el Dr. Hoffman le tocó el brazo. En realidad, agente Morrison, esas son peticiones razonables dada la condición de la niña. Contar con una persona de confianza presente suele ayudar a los niños traumatizados a sentirse lo suficientemente seguros como para compartir experiencias difíciles. Y el testimonio por video es cada vez más aceptado en casos que involucran a menores, especialmente en situaciones como esta. Morrison miró a Sofía, que la observaba con esos ojos oscuros y solemnes. Esta niña había sido testigo de cosas indescriptibles. Si conseguían su declaración, una declaración realmente detallada, podrían acabar con una de las organizaciones criminales más peligrosas de la ciudad. La familia Moretti había estado operando con impunidad durante décadas, y el caso de Isabella Santoro era solo el último de una larga serie de actos violentos que habían quedado impunes. De acuerdo, aceptó Morrison. Hagámoslo con cuidado y compremos el libro. Prepararon la sala de conferencias con cuidado. Sofía se sentó en una silla cómoda con Emma a su lado.
La doctora Hoffman se colocó en un lugar donde Sofía pudiera verla, pero sin sentirse agobiada. Marco se sentó ligeramente detrás de su hija, lo suficientemente cerca como para ofrecerle apoyo, pero sin estar en su línea de visión directa. La doctora Hoffman había sugerido esto, explicando que los niños a veces sentían la presión de proteger a sus padres y podían reprimirse si veían las reacciones de su padre. Se instaló una cámara para grabar todo. Catherine Walsh se aseguró de que se siguieran todos los protocolos legales. Y entonces, cuando todos estuvieron listos, Morrison comenzó. Sofía, me llamo Sarah. Estoy aquí para escuchar todo lo que quieras contarme sobre lo que le pasó a tu madre. No tienes que apresurarte. Puedes tomarte descansos cuando lo necesites. Y Emma estará aquí contigo todo el tiempo, ¿de acuerdo? Sofía miró a Emma, quien le apretó la mano suavemente. Estás a salvo, dijo Emma en voz baja. Y eres muy valiente. Solo cuéntales lo que recuerdes, con tus propias palabras. Al principio, la voz de Sofía era tranquila, apenas más que un susurro, pero a medida que empezó a hablar, las palabras le salían con más facilidad. Describió la casa de Nueva Jersey, cómo ella y su madre habían ido allí para pasar un fin de semana tranquilo, cómo estaba en la cama, pero bajó porque tenía sed, cómo oyó voces, voces enfadadas, y se escondió detrás de la puerta de la cocina. Había 3 hombres, dijo Sofía, retorciendo sus pequeñas manos en su regazo. Hombres grandes. Le gritaban a mamá. Ella les dijo que se marcharan. Les dijo, papá no estaba allí y tenían que irse. ¿Puedes describir cómo eran esos hombres? Preguntó Morrison con delicadeza. Sofía la sintió. Los describió de la forma sencilla pero específica en que suelen hacerlo los niños. Uno tenía una cicatriz en la cara como un rayo. Otro llevaba un sombrero como los vaqueros. Otro tenía un tatuaje en el cuello como una serpiente. Detalles que coincidían perfectamente con los hermanos Moretti, Antonio, Jeppe y Marco. No tenían ninguna relación con el padre de Sofía. Solo era una desafortunada coincidencia de nombres. ¿Qué pasó después? El doctor Hoffman preguntó cuando Sofía hizo una pausa. La voz de Sofía se volvió más baja. Fueron malos con mamá, dijeron palabrotas, dijeron que papá tenía que aprender una lección. Y mamá dijo, no podéis hacerme daño, mi hija está arriba. Pero ellos solo se rieron. La mano de Emma se apretó sobre la de Sofía. Marco, detrás de ellas, se había quedado completamente inmóvil. Uno de ellos, el que tenía la cicatriz, empujó a mamá. Ella se cayó. Y entonces la voz de Sofía se quebró. Y entonces él tenía una cosa negra. Y hubo un ruido fuerte en mamá. No pasa nada, dijo Emma rápidamente, al ver que la angustia de Sofía aumentaba. No tienes que describir esa parte si te resulta demasiado difícil. Pero Sofía negó con la cabeza. Tengo que hacerlo por mamá. Respiró temblorosamente. Se oyó un ruido fuerte y mamá volvió a caer y no se levantó. Había rojo por todas partes, mucho rojo. Y yo quería ayudarla, pero tenía miedo, mucho miedo. ¿Qué hiciste?, preguntó Morrison, con la voz cargada de emoción. Corrí. Corrí al armario del pasillo y me escondí. Los oí hablar. Uno dijo, ¿y qué pasa con la niña? Y el de la cicatriz respondió, déjala, solo es una niña, no ha visto nada. Pero yo sí vi, lo vi todo. ¿Cuánto tiempo estuviste en el armario? No lo sé, mucho tiempo, hasta que llegó la policía buena, pero mamá, las lágrimas de Sofía se desbordaron. Mamá no se despertaba. Intenté hablar con ella cuando me dejaron salir, pero no se despertaba. La habitación estaba en silencio, salvo por el llanto ahogado de Sofía. Morrison tuvo que aclararse la garganta varias veces antes de poder continuar con sus preguntas. Las mantuvo sencillas y centradas, pidiendo a Sofía que describiera de nuevo a los hombres, que recordara cualquier otro detalle, qué llevaban puesto, qué dijeron, cualquier cosa que pudiera ser útil. Sofía respondió a todo lo mejor que pudo. Su testimonio fue devastador por su sencillez y claridad. No se trataba de un recuerdo confuso ni de una imagen borrosa por el trauma. Era el relato lúcido de una niña que había presenciado los últimos momentos de su madre y había llevado esa carga en silencio durante meses.
Cuando terminaron, Morrison apagó la cámara y se recostó en su silla. Sofía, hoy has sido increíblemente valiente. Lo que nos has contado nos ayudará a asegurarnos de que esos hombres malos no puedan hacer daño a nadie más. Gracias. Sofía miró a Emma. ¿Podemos irnos a casa ya? Sí, cariño. Emma dijo. Lo has hecho muy bien. Estoy muy orgullosa de ti. Fuera de la sala de conferencias, Morrison apartó a Marco. Señor Santoro, tengo que ser clara con usted. Este testimonio nos da lo que necesitamos para seguir adelante con las detenciones y el procesamiento, pero necesito que me prometa que dejará que el sistema judicial se encargue de esto. Conozco sus inclinaciones, pero si toma el asunto en sus propias manos, pondrá en peligro todo el caso. La expresión de Marco era indescifrable. Mi hija acaba de revivir el peor momento de su vida para ayudarle a construir su caso, agente Morrison. Eso requirió más valor que cualquier cosa que yo haya hecho jamás. No voy a permitir que su valentía se eche a perder. Tiene mi palabra. Le dejaré hacer su trabajo. Morrison lo estudió durante un largo momento y luego asintió. Actuaremos con rapidez. Las detenciones se llevarán a cabo en un plazo de 48 horas. Y, señor Santoro, siento mucho su pérdida, lo que ha pasado su hija. Lo siento. Marco se limitó a asentir. No había nada que decir al respecto. Las detenciones fueron noticia. Los hermanos Moretti fueron detenidos en redadas coordinadas en 3 estados. Las pruebas eran abrumadoras. El testimonio de Sofía se combinó con las pruebas forenses y las imágenes de vigilancia que el FBI había estado recopilando durante meses. El caso era irrefutable. La organización criminal más peligrosa de la región finalmente iba a enfrentarse a la justicia. Pero Marco Santoro no sentía ninguna satisfacción por ello. Había pasado toda su vida adulta en un mundo en el que la violencia era la moneda de cambio y el poder lo era todo. Había construido un imperio a través de decisiones que le mantenían despierto por las noches. Decisiones que se había justificado a sí mismo, diciéndose que estaba manteniendo a su familia, protegiendo sus intereses, manteniendo el orden en un mundo caótico. ¿Y a dónde le había llevado eso? Su mujer se había ido. Su hija había quedado traumatizada y él había sido incapaz de proteger a ninguna de las dos. Se quedó de pie en su ático, mirando la ciudad, y no sintió más que vacío. Jefe, dijo Vincent detrás de él, los territorios de Moretti están sumidos en el caos. Con los 3 hermanos bajo custodia, se va a producir un vacío de poder. ¿Podríamos...? No, dijo Marco en voz baja. ¿Qué? He dicho que no. Marco se volvió hacia su viejo amigo. He terminado, Vincent. La expresión de Vincent pasó de la confusión a la preocupación. ¿De qué estás hablando? ¿Terminado con qué? Con todo. El negocio, los territorios, la vida. Marco señaló el lujoso apartamento que los rodeaba. ¿Qué sentido tiene todo esto? Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas, y mi hija pasó 3 meses sin poder hablar por culpa del mundo que yo construí. Eso no fue culpa tuya, fue precisamente culpa mía, interrumpió Marco con voz dura. Isabela ya no era mi esposa, pero era la madre de Sofía, y se ha ido porque yo me hice enemigos. Sofía fue testigo de su muerte porque yo construí una vida en la que ese tipo de violencia es algo habitual. ¿Cuántos otros niños han perdido a sus padres por las decisiones que he tomado? ¿Cuántas otras familias han sido destruidas? Vincent se quedó callado durante un largo rato. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a ser padre, dijo Marco. Un padre de verdad, no alguien que resuelve los problemas con dinero o rodea a su hija de guardaespaldas y terapeutas. Voy a estar presente. Voy a estar a salvo. Voy a construir una vida en la que Sofía pueda curarse y crecer sin miedo. No es tan fácil como parece, advirtió Vincent. No puedes simplemente marcharte. Hay obligaciones, acuerdos, gente que depende de mí. Lo sé, dijo Marco. Por eso necesito tu ayuda. Llevas conmigo 20 años, Vincent. Eres la única persona en la que confío plenamente. Ayúdame a hacer la transición. Encuentra gente buena que se haga cargo de los negocios legítimos. Vende o cierra todo lo que no sea legal. Crea fideicomisos y cuentas que respalden el futuro de Sofía. Y compensa a las personas con las que tengo obligaciones. Y ayúdame a desaparecer.
Desaparecer. No literalmente, aclaró Marco. Pero quiero dar un paso atrás, mudarme a un lugar tranquilo, donde Sofía pueda ir a una escuela normal y tener una vida normal, donde la gente no sepa quién soy ni lo que he hecho. Vincent lo estudió detenidamente. Hablas en serio. Nunca he hablado más en serio sobre nada. Va a llevar tiempo, meses, quizá un año, hacerlo bien. Tengo tiempo, dijo Marco. Y mientras lo hacemos, me voy a centrar en Sofía, en ayudarla a recuperarse. El apartamento de Emma era modesto, pero tenía algo de lo que carecía el ático de Marco. Calidez. Los muebles eran de segunda mano, pero cómodos. Las paredes estaban decoradas con fotografías y pequeñas obras de arte que claramente significaban algo para la propietaria. Una estantería rebosaba de libros de bolsillo muy usados. La cocina olía a comida casera. Sopa de pollo, se dio cuenta Marco. El tipo de comida reconfortante que se consigue tras horas de paciente cocinado. Gracias por invitarnos, dijo Marco, viendo a Sofía acomodarse en el sofá con un libro que Emma le había dado. Por supuesto, dijo Emma, sirviendo sopa en los tazones. Lleva 6 semanas viniendo al restaurante. Pensé que era hora de ampliar nuestros horizontes. Se había convertido en una rutina. Después de ese primer mes, habían seguido reuniéndose en el restaurante Miller's todas las mañanas, pero también habían empezado a pasar tiempo juntos fuera de esos desayunos. Emma había llevado a Sofía a la biblioteca, al parque, a pequeños museos donde una niña tranquila podía pasear, procesar y volver lentamente a la vida. Marco había dudado al principio. Confiar en alguien de su mundo era peligroso. Pero Emma se había ganado esa confianza con su amabilidad constante y paciente. Nunca le había pedido nada, nunca había intentado aprovechar su relación para conseguir algo más. Simplemente estaba allí, con su presencia constante, ayudando a su hija a curarse. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Marco, mientras se sentaban en la pequeña mesa de la cocina de Emma y Sofía leía en la otra habitación. Por supuesto. ¿Por qué haces esto? Sé que dijiste que hace que la vida de Tyler importe, pero es más que eso, ¿no? Has sacrificado mucho de tu tiempo, tu energía. Apenas nos conoces. Emma se quedó callada un momento, removiendo su sopa. Después de la muerte de Tyler, estaba enfadada con el mundo, enfadada con el conductor que me lo había arrebatado, enfadada con el destino, con Dios, con todo. Pasé meses simplemente existiendo, haciendo las cosas por inercia. La terapeuta que me atendía me dijo que tenía que encontrarle sentido al dolor, que el trauma podía destruirte o transformarte. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Yo elegí la transformación. Miré mi dolor y pensé, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo aprender de esto que pueda ayudar a otra persona? Y lo que aprendí fue a reconocer cuando alguien se está ahogando, a ver más allá de la superficie el verdadero sufrimiento que hay debajo, a ofrecer amabilidad sin esperar nada a cambio. ¿Pero por qué nosotros específicamente? Marco insistió. Emma sonrió con tristeza porque la primera vez que vi a Sofía, me vi a mí misma. Esa mirada en blanco, ese completo aislamiento del mundo. Así es como estuve durante meses después de la muerte de Tyler. Y te vi intentando desesperadamente llegar a alguien a quien amabas, pero sin saber cómo. Y pensé, quizás yo pueda ayudar. Quizás por eso sobreviví a mi pérdida, para poder ayudarles a sobrevivir a la suya. Marco sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Le salvaste la vida, lo sabes, ¿verdad? Si no hubieras llegado hasta ella, si no la hubieras ayudado a encontrar el camino de vuelta, habrías encontrado otra forma, interrumpió Emma. Los padres que aman a sus hijos siempre lo hacen. Simplemente me encontraba en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con la experiencia adecuada para ayudar. Quiero pagarte, dijo Marco. Por favor, déjame abrirte una cuenta o pagarte el apartamento. No, dijo Emma con firmeza. Te lo dije desde el principio. No se trata de dinero. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo agradecértelo como es debido? Emma miró hacia el salón, donde Sofía estaba acurrucada en el sofá leyendo tranquilamente. Sigue siendo su padre. Sigue estando ahí. Sigue haciendo el duro trabajo de ayudarla a curarse.
Eso es todo lo que necesito para agradecerte. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato, comiendo sopa y escuchando los sonidos de la ciudad fuera de la ventana de Emma. Me voy, dijo Marco finalmente. El negocio, la vida, todo. Estoy haciendo la transición para poder centrarme en ser padre. Un padre de verdad. Emma levantó las cejas. Es una decisión importante. Es la única decisión. Marco dijo, no puedo seguir viviendo en un mundo en el que mi hija está en peligro, en el que la violencia está siempre a un paso. Ella se merece algo mejor. Se merece un padre que la recoja del colegio, la ayude con los deberes y vaya a las reuniones de padres y profesores. Cosas normales, cosas seguras. ¿A dónde irás? Aún no lo sé. A algún lugar tranquilo, a algún lugar donde podamos empezar de nuevo. Dudó. ¿Seguirás en contacto? Sofía se ha encariñado mucho contigo. No quiero que pierda a otra persona importante. Emma sonrió. Por supuesto, la distancia no importa hoy en día. Tenemos teléfonos, videollamadas, todo eso. Y quién sabe, quizá te visite donde quiera que acabes. Siempre he querido viajar más. Serás bienvenida, dijo Marco. Siempre. 3 meses después del testimonio de Sofía, comenzó el juicio. Las pruebas eran abrumadoras. El testimonio en video de Sofía se mostró en una sala cerrada en la que solo estaban presentes el juez, el jurado, los abogados y el personal necesario. Las imágenes eran devastadoras. Una niña de 5 años describía con calma cómo 3 hombres habían acabado con la vida de su madre mientras ella se escondía aterrorizada. La defensa intentó argumentar que el testimonio no era fiable, que Sofía había sido instruida o estaba confundida, que el trauma había distorsionado sus recuerdos, pero las pruebas forenses respaldaban cada detalle que ella había proporcionado. La cronología coincidía. Las descripciones coincidían. Las imágenes de las cámaras de vigilancia de las propiedades vecinas, aunque no captaban el incidente en sí, mostraban a los hermanos Moretti entrando y saliendo de la propiedad en el momento exacto que Sofía había descrito. El juicio duró 6 semanas. El veredicto le llevó al jurado 3 horas. Culpable de todos los cargos. Marco no estaba en la sala cuando se leyó el veredicto. Estaba en una pequeña casa en Vermont, viendo a Sofía jugar en la nieve. Se habían mudado allí un mes antes, a una modesta casa en un pueblo tranquilo, donde nadie sabía quiénes eran ni de dónde venían. Sofía se había matriculado en la escuela primaria local con un apellido diferente. Era solo otra niña más que intentaba ponerse al día después de un año difícil. Cuando sonó su teléfono con la noticia del veredicto, Marco no sintió nada. Ni satisfacción, ni sensación de victoria. Solo alivio por haber terminado. Porque Sofía nunca más tendría que testificar. Porque los hombres que le habían quitado la vida a Isabela pasarían el resto de la suya en prisión. Papá, mira. Sofía llamó desde el jardín, sosteniendo una bola de nieve torcida. Hice una bola de nieve. Marco guardó el teléfono en el bolsillo y salió al exterior. Es una bola de nieve estupenda. ¿Vas a tirarla? Sofía sonrió, una sonrisa auténtica, la primera que él veía en más de 6 meses, y le lanzó la bola de nieve. Se deshizo en pleno vuelo, pero Marco fingió que le había dado, tambaleándose de forma exagerada. Sofía se rió. Se rió de verdad. El sonido era como música. Me has dado, dijo Marco, cayendo en la nieve. Estoy fuera de combate. Tú ganas. Sofía corrió y se derrumbó a su lado. Ambos yacían en la nieve y miraban al cielo gris del invierno. Papá. Sí, cariño. ¿Vamos a estar bien? Marco giró la cabeza para mirar a su hija. Todavía estaba demasiado delgada. Todavía tenía ojeras. A veces todavía se despertaba gritando por las pesadillas. Pero estaba allí. Hablaba. Se reía. Se le estaba recuperando. Sí. Él dijo, vamos a estar bien. 6 meses después, en una cálida mañana de junio, Emma condujo hasta Vermont para hacer una visita. Se había mantenido en contacto a través de videollamadas, observando desde la distancia cómo Sofía se transformaba poco a poco de una niña traumatizada en algo parecido a una niña normal de 6 años. Pero esta era su primera visita en persona desde que se habían mudado.
La casa era pequeña pero encantadora, con un jardín en la parte delantera donde Sofía había ayudado a plantar verduras. Sofía salió corriendo cuando el coche de Emma se detuvo y se lanzó a los brazos de Emma con un entusiasmo que le llenó el corazón. Emma, estás aquí. Papá dijo que vendrías, pero no sabía si realmente vendrías, pero estás aquí de verdad. Estoy aquí de verdad. Emma se rió y abrazó a Sofía con fuerza. Te he echado mucho de menos. Yo también te he echado de menos. Ven a ver mi habitación en el jardín y hay un arroyo detrás de la casa donde encontramos renacuajos. Ahora estoy en primer curso y tengo una amiga que se llama Maya y jugamos juntas todos los días en el recreo. Y despacio, dijo Emma riendo. Estoy aquí todo el fin de semana. Tenemos tiempo para verlo todo. Marco apareció en la puerta, más relajado de lo que Emma lo había visto nunca. Llevaba vaqueros y una camisa de franela, muy lejos de los trajes caros que solía llevar en Nueva York. Su rostro se había redondeado ligeramente. Las arrugas de estrés alrededor de sus ojos se habían suavizado. Bienvenida, dijo, cogiendo la bolsa de Emma. Perdona por el saludo tan entusiasta. Ha estado hablando de tu visita toda la semana. No lo querría de otra manera, dijo Emma. Pasaron el fin de semana como viejos amigos. Marco le enseñó a Emma la ciudad, el pequeño centro con sus tiendas familiares, la biblioteca donde Sofía tenía carné y la escuela donde estaba prosperando. Emma conoció a la profesora de Sofía, la señora Rodríguez, que no tenía ni idea de que esta alumna educada y creativa había pasado meses sin poder hablar. Lo está haciendo de maravilla, les dijo la señora Rodríguez durante una reunión improvisada. Es muy inteligente y muy amable con los demás niños. A veces es un poco callada, pero cada día sale más de su caparazón. Esa noche, cenaron juntos. Marco preparó hamburguesas a la parrilla mientras Sofía le enseñaba a Emma todos los dibujos que había hecho en los últimos 6 meses. Los dibujos habían cambiado. Las imágenes oscuras y violentas habían sido sustituidas por sol, flores, animales y personas con grandes sonrisas. Después de que Sofía se acostara, Marco y Emma se sentaron en el porche, observando cómo bailaban las luciérnagas en la oscuridad creciente. Lo has conseguido, dijo Emma. Le has construido una nueva vida. Lo hemos conseguido, corrigió Marco. Nada de esto habría sido posible sin ti. Me enseñaste que había otra manera, que tirar dinero a los problemas no era suficiente, que lo que Sofía necesitaba era paciencia y presencia, y alguien que entendiera que la curación no es lineal. Es una niña increíble, dijo Emma, fuerte y resistente. Siempre iba a encontrar el camino de vuelta. Yo solo la ayudé a encontrar la puerta. El corazón de chocolate, dijo Marco con una pequeña sonrisa. El corazón de chocolate. Emma asintió. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato. ¿Y tú? Preguntó Marco. ¿Cómo estás? ¿De verdad? Emma consideró la pregunta. Estoy bien, mejor que bien. De hecho, ayudar a Sofía también me ayudó a mí de formas que no esperaba. Me recordó que la vida de Tyler importaba, que el amor que sentía por él, que sigo sintiendo, no se ha desperdiciado, solo se ha redirigido, transformado en compasión por los demás. ¿Sigues trabajando en la cafetería? Sí, dijo Emma, pero también voy a volver a la universidad para estudiar psicología infantil. Creo que si tengo un don para llegar a los niños traumatizados, debería desarrollarlo adecuadamente. Marco sonrió. Eso es perfecto. Serás increíble en eso. Ya veremos. Emma dijo, pero sí, creo que es el camino correcto. Las luciérnagas continuaron su baile. En algún lugar a lo lejos, un perro ladró. Sonidos normales, sonidos seguros. Gracias, dijo Marco en voz baja. Por todo, por ver a Sofía cuando nadie más podía, por ayudarme a ver qué tipo de padre tenía que ser, por mostrarnos a los dos que, incluso después de que sucedan cosas terribles, es posible sanar. De nada, dijo Emma. Pero Marco, tú hiciste la parte difícil. Apareciste todos los días. Tomaste la difícil decisión de dejar tu antigua vida. Pusiste a Sofía en primer lugar. Eso es lo que marcó la diferencia. A la mañana siguiente, Emma se despertó y encontró a Sofía ya en la cocina ayudando a Marco a preparar el desayuno. Bueno, ayudando como ayudan los niños de 6 años.
sobre todo ensuciándolo todo y robando trozos de bacon. Emma, dijo Sofía cuando la vio, estamos haciendo tortitas, tortitas con trocitos de chocolate. Mis favoritas, dijo Emma, sentándose a la mesa de la cocina. Cuando las tortitas estuvieron listas, Marco las sirvió en unos sencillos platos de cerámica. Nada elegante, solo platos cotidianos de la tienda local de menaje del hogar. Pero antes de llevarlos a la mesa, se detuvo y miró a Emma. Ella lo entendió inmediatamente. Cogió la botella de sirope de chocolate y con movimientos cuidadosos dibujó un pequeño corazón en el plato de Sofía. La cara de Sofía se iluminó. Un corazón de chocolate. Igual que en la cafetería. Igual que en la cafetería, confirmó Emma. Porque los corazones significan amor. Sofía terminó. Miró a Emma, luego a su padre y luego de nuevo a Emma. Te quiero, Emma. Gracias por ayudarme. A Emma se le nubló la vista por las lágrimas. Yo también te quiero, cariño. Desayunaron juntos. Marco, Sofía y Emma, como una familia improvisada unida no por lazos de sangre, sino por un trauma compartido y la curación que proporcionaban los sencillos gestos de amabilidad. Las tortitas estaban buenas, el café estaba caliente, el sol entraba por la ventana de la cocina, cálido y brillante. Después del desayuno bajaron al arroyo que Sofía había mencionado. Era poco profundo y claro, con piedras lisas y, sí, muchos renacuajos. Sofía le enseñó a Emma cómo atraparlos suavemente con las manos ahuecadas, cómo observarlos un momento y luego soltarlos de nuevo en el agua. No los guardamos, explicó Sofía con seriedad. Necesitan ser libres para convertirse en ranas. Emma sonrió ante la sabiduría de esa sencilla afirmación. Libertad para crecer, libertad para sanar, libertad para convertirte en lo que estás destinada a ser, incluso después de que cosas terribles hayan intentado detenerte. Mientras estaban sentados junto al arroyo viendo a Sofía chapotear y explorar, Marco dijo en voz baja, a veces todavía tiene pesadillas sobre aquella noche, sobre Isabela. Es normal, Emma dijo que un trauma como ese no desaparece sin más. Se convierte en parte de ti. El objetivo no es olvidar, es aprender a vivir con el recuerdo sin dejar que te controle. Ahora habla de su madre. Marco continuó. Recuerdos felices, historias divertidas. Está empezando a recordar a Isabela como una persona completa. No solo aquella última noche terrible. Eso es sanar, dijo Emma. Eso es exactamente lo que parece. Vieron a Sofía descubrir un renacuajo especialmente grande y gritar emocionada. Nunca pensé que tendría esto, dijo Marco. Una mañana normal, una niña feliz. Una vida sin mirar constantemente por encima del hombro. Te lo has ganado, dijo Emma, tomando decisiones difíciles, poniéndola a ella en primer lugar. Tuve buenos maestros, dijo Marco, mirando a Emma. Cuando llegó la hora de que Emma se marchara el domingo por la tarde, Sofía se aferró a ella durante mucho tiempo. ¿Volverás?, preguntó Sofía con voz débil. Por supuesto, prometió Emma. Y puedes llamarme por videollamada cuando quieras. Además, dentro de unos meses es tu cumpleaños. Sin duda estaré aquí para eso. ¿Lo prometes? Lo prometo. Mientras Emma se alejaba en el coche, vio por el retrovisor cómo Marco se agachaba a la altura de Sofía, probablemente explicándole que Emma volvería a visitarlos pronto, que podían llamarla cuando quisieran. Esa distancia no significaba un adiós. Emma pensó en aquella mañana de hacía 6 meses, cuando un padre desesperado y su hija silenciosa entraron en la cafetería Miller's. Ella había dibujado un corazón de chocolate en un plato. Un gesto tan pequeño en realidad. 30 segundos de trabajo, una botella de sirope y una forma sencilla. Pero los pequeños gestos podían cambiarlo todo. Un momento de amabilidad podía abrir puertas que la fuerza nunca podría abrir. A veces, lo más poderoso que se podía hacer era simplemente ver el dolor de alguien y reconocerlo. No intentar arreglarlo, no minimizarlo, no pasar por alto. Solo verlo y decir, lo entiendo, no estás solo. Eso era lo que había sido el corazón de chocolate. Un mensaje. Te veo. Veo tu dolor. No estás solo. Y había sido suficiente. Epílogo. 2 años más tarde, Marco estaba de pie al fondo del auditorio de la escuela,
viendo la obra de segundo grado. Sofía interpretaba a un árbol en la producción escolar de El Mago de Oz. No era el papel principal, pero estaba muy emocionada por formar parte de ella. Estaba de pie en el escenario con los brazos extendidos como ramas, una corona de hojas de cartulina en la cabeza, absolutamente radiante en el asiento junto a él. Emma se secó las lágrimas de felicidad. Está tan segura de sí misma ahí arriba. Recuerdo cuando ni siquiera me miraba a los ojos. Ha avanzado mucho, coincidió Marco. Vincent también estaba allí. Había venido en coche desde Nueva York para ver la obra. Se había hecho cargo de las partes legítimas del antiguo negocio de Marco y las gestionaba de forma honesta y eficaz. Hablaban con regularidad. Eran viejos amigos que habían pasado por demasiadas cosas juntos como para perder el contacto. Parece feliz, jefe, dijo Vincent en voz baja. Está feliz, respondió Marco. Los dos lo estamos. Después de la obra, salieron todos a tomar un helado. Sofía, Marco, Emma, Vincent y la amiga de Sofía, Maya, con sus padres. Se apiñaron en una mesa de la heladería local, un lugar con una decoración horrible pero con unos banana splits excelentes. Sofía se sentó entre Marco y Emma, con la cara manchada de helado de chocolate, hablando sin parar sobre la obra, lo nerviosa que había estado, cómo el chico que interpretaba al hombre de hojalata se había olvidado del guión y cómo la señora Rodríguez había dicho que todos habían hecho un gran trabajo. Emma cruzó la mirada con Marco al otro lado de la mesa y le sonrió. Él le devolvió la sonrisa, una sonrisa auténtica que le llegaba a los ojos. Más tarde, después de que la familia de Maya se hubiera marchado y Vincent hubiera regresado a la ciudad, Marco acompañó a Emma a su coche. Gracias por venir, le dijo. Ha significado mucho para Sofía, para los dos. No me lo habría perdido, respondió Emma. Ella también es mi niña, ya lo sabes. Lo sé, dijo Marco. Y te lo agradezco. Por ti, por todo lo que nos has dado. Emma lo abrazó. Un abrazo de amiga, cómodo y cálido. Te diste una segunda oportunidad, Marco. Hiciste el trabajo. Yo solo dibujé un corazón de chocolate. El mejor corazón de chocolate jamás dibujado, dijo Marco. Emma se rió. No sé si eso es cierto, pero cumplió su función. Se subió al coche, pero antes de arrancar, Sofía llegó corriendo. Todavía llevaba puesto su disfraz de árbol. Emma, se me olvidó decírtelo. El mes que viene tenemos un picnic familiar en el colegio y tienes que venir, papá. Emma tiene que venir, ¿verdad? Emma siempre es bienvenida, dijo Marco. Si puede, allí estaré. Emma se lo prometió. Mientras se alejaba, Emma miró por última vez por el espejo retrovisor. Marco había subido a Sofía en hombros y se dirigían hacia su coche. La risa de Sofía flotaba en el aire cálido de la tarde. Un padre y una hija sanando juntos, construyendo una vida definida no por la violencia y la pérdida, sino por el amor y las posibilidades. Emma pensó en Tyler, como hacía todos los días, pero ese pensamiento ya no le dolía tanto. En cambio, le producía una sensación de calidez, como si su amor se hubiera transformado en algo que ayudaba a los demás a sentir compasión y comprensión, y en corazones de chocolate dibujados en platos para niñas pequeñas que necesitaban recordar que el mundo aún podía ser amable. Creo que estarías orgulloso, cariño, le susurró al recuerdo de su hijo. Creo que Sofía te gustaría mucho. Es especial, igual que tú. El sol se ponía sobre Vermont, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Emma bajó la ventanilla y dejó que el aire cálido la envolviera. Tenía un largo viaje por delante, de vuelta a su apartamento en Queens, de vuelta a sus turnos en la cafetería y a sus clases en la escuela, de vuelta a su propia vida, pero volvería para el picnic de Sofía, para su cumpleaños, para Navidad, para todos los momentos que importaban, porque eso es lo que hacía la familia. Y en algún momento del camino, en una cafetería de Queens, con sirope de chocolate y tortitas, y un dolor que ambas mujeres comprendían, se habían convertido en familia. No por sangre ni por matrimonio, sino por elección, por amabilidad, por un simple corazón de chocolate que había significado